Buen día tengan cada uno de ustedes. Somos el grupo número 1 del curso Normas Internacionales de Auditoría 2. A continuación desarrollaremos la NIA 710, información comparativa, cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. Las personas que integran el grupo son Sabrina Palma, Francisco Woz, Héctor Shep, Josué Pelis, Héctor Rey. NIA 710, información comparativa, cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. Alcance. La NIA 710 trata la responsabilidad que tiene el auditor al respecto de la información comparativa, informes e información incluida en los estados financieros relativos a uno o más periodos anteriores. Para entender a profundidad lo expuesto por esta NIA, se recomienda su estudio en conjunto con la NIA 200, objetos globales del auditor independiente, y la NIA 510, encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura. Naturaleza de la información comparativa. La norma internacional de auditoría 710 presenta las responsabilidades del auditor en relación a la información comparativa en una auditoría de estados financieros. La naturaleza de la información comparativa depende del marco de referencia de información financiera aplicable y el auditor puede distinguir dos formas de esta responsabilidad de informar: las cifras correspondientes y estados financieros comparativos. Esta diferencia se hace evidente en los dictámenes de auditoría. Para las cifras correspondientes, la opinión de los estados financieros se refiere al periodo actual, mientras que para los estados financieros comparativos, la opinión debe referirse a cada periodo por el cual se presentan los estados financieros. Objetivos. Los objetivos del auditor son: obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la información comparativa incluida en los estados financieros se presenta en todos los aspectos materiales de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable relativos a la información comparativa, y emitir un informe de conformidad con las responsabilidades del auditor. Dentro de las responsabilidades del auditor, la norma refiere que si los estados financieros incluyen la información comparativa requerida por el marco técnico de la ciudadanía, de acuerdo a esto, el auditor debe evaluar si la información comparativa concuerda con los importes u otra información presentada en los periodos anteriores y si ésta ha sido reexpresada, tiene ajustes o presenta correcciones. Además, el auditor debe verificar si el reconocimiento, medición y revelación de las partidas del periodo actual son congruentes con las políticas contables de la entidad, o si existen cambios en las políticas que hayan sido aplicados y revelados adecuadamente. Definiciones. Dentro de las definiciones de esta NIA tenemos las siguientes. Información comparativa: de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias o a los requerimientos de diferentes usuarios, el auditor puede abordar dos diferentes enfoques, uno con base en cifras correspondientes de periodos anteriores y otro con base en estados financieros comparativos. Las diferencias entre los enfoques se dan principalmente porque en el caso de cifras correspondientes de periodos anteriores, la opinión del auditor se refiere solamente al periodo actual, mientras que en el caso de estados financieros comparativos, la opinión del auditor se refiere a cada periodo. Cifras correspondientes de periodos anteriores. Cuando se habla de cifras correspondientes de periodos anteriores, se está haciendo referencia a la información comparativa, importes e información revelada del periodo anterior que se incluye como parte integral de los estados financieros del periodo actual, con el fin de que se interprete solamente la información del periodo actual. En otras palabras, aunque se incluyan las cifras de periodos anteriores, esta información solo sirve de apoyo para que el auditor emita su opinión sobre la información del periodo actual. Estados financieros comparativos. Información comparativa consistente en importes e información a revelar del periodo anterior que se incluyen a efectos de comparación con los estados financieros del periodo actual y a los que han sido auditados. El auditor hará referencia en su opinión: el grado de información de estos estados financieros comparativos es equivalente al de los estados financieros del periodo actual. A efectos de esta NIA, las referencias al periodo anterior deben interpretarse como periodos anteriores cuando la información comparativa incluya importes e información a revelar
de más de un periodo. Procedimientos de auditoría. El auditor determinará si los estados financieros incluyen la información comparativa requerida por el marco de información financiera aplicable y si dicha información está adecuadamente clasificada. A estos efectos, el auditor evaluará si a. La información comparativa concuerda con los importes y otra información presentada en el periodo anterior o, cuando proceda, si ha sido reexpresada y b. Las políticas contables reflejadas en la información comparativa son congruentes con las aplicadas en el periodo actual o, en el caso de haberse producido cambios en las políticas contables, si dichos cambios han sido debidamente tenidos en cuenta y adecuadamente presentados y revelados. Si el auditor detecta una posible incorrección material en la información comparativa mientras realiza la auditoría del periodo actual, aplicará los procedimientos de auditoría adicionales que sean necesarios dependiendo de las circunstancias con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para determinar si existe una incorrección material. Si el auditor ha auditado los estados financieros del periodo anterior, también cumplirá los requerimientos aplicables de la NIA 560. El auditor solicitará manifestaciones escritas para todos los periodos a los que se refiere la opinión del auditor. Asimismo, el auditor también obtendrá una manifestación escrita específica en relación con cualquier reexpresión que se haya efectuado para corregir una incorrección material en los estados financieros del periodo anterior que afecta a la información comparativa. Informe de auditoría. Cuando se presenten cifras correspondientes a periodos anteriores, la opinión del auditor no se referirá a dichas cifras correspondientes a periodos anteriores. Si el informe de auditoría del periodo anterior, tal como se emitió previamente, contenía una opinión con salvedades, denegaba a la opinión o contenía una opinión desfavorable y la cuestión que dio lugar a la opinión modificada no se ha resuelto, el auditor expresará una opinión modificada sobre los estados financieros del periodo actual. En el párrafo de fundamento de la opinión modificada del informe de auditoría, el auditor a. Se referirá tanto a las cifras del periodo actual como a las cifras correspondientes a periodos anteriores en la descripción de la cuestión que origina la opinión modificada cuando los efectos o los posibles efectos de dicha cuestión en las cifras del periodo actual sean materiales o b. En los demás casos, explicará que la opinión de auditoría es una opinión modificada debido a los efectos o los posibles efectos de la cuestión no resuelta sobre la comparabilidad entre las cifras del periodo actual y las cifras correspondientes a periodos anteriores. Si el auditor obtiene evidencia de auditoría de que existe una incorrección material en los estados financieros del periodo anterior sobre los que se emitió previamente una opinión no modificada y las cifras correspondientes a periodos anteriores no han sido correctamente reexpresadas o no se ha revelado la información adecuada, el auditor expresará una opinión con salvedades o una opinión desfavorable en el informe de auditoría sobre los estados financieros del periodo actual. Esto es, una opinión modificada con respecto a las cifras correspondientes a periodos anteriores incluidas en dichos estados financieros. Siguiendo con los requerimientos en el informe de auditoría, estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor. Las disposiciones legales o reglamentarias no prohíben al auditor referirse al informe de auditoría en lo que respecta a las cifras. Este señalará en el párrafo sobre otras cuestiones en el informe que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por el auditor predecesor, el tipo de opinión expresado por el auditor predecesor y si se trató de una opinión modificada, las razones que motivaron a dicha opinión y la fecha del informe. Estados financieros del periodo anterior no auditados. Si no fueron auditados,
El auditor manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones del informe que las cifras correspondientes del periodo anterior no han sido auditados. Dicha declaración no exime que el auditor del requerimiento debe de obtener la evidencia suficiente y adecuada sobre el periodo anterior no auditado, y también saldos de apertura no contienen incorrecciones que afecten de forma material los estados financieros actuales. Estados financieros comparativos. Cuando se presentan estados financieros comparativos, la opinión se referirá a cada periodo para el que se presentan estados financieros y sobre el que se expresa una opinión. Cuando se informe sobre estados financieros de periodo anterior en conexión con el periodo actual, en el caso de que la opinión del periodo anterior difiera de la que previamente se expresó, revelará los motivos en el párrafo de otras cuestiones. Estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor. Si los estados financieros fueron auditados por un auditor predecesor, este incluirá un párrafo sobre otras cuestiones en las que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, el tipo de opinión expresada por el auditor predecesor y si se trató de una opinión modificada, las razones por cual emitió esta opinión, la fecha del informe. Este aspecto se refiere a los estados financieros comparativos. Estados financieros del periodo anterior no auditados. Si los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, el auditor deberá manifestar en un párrafo sobre otras cuestiones que los estados financieros comparativos no han sido auditados. Dicha declaración no exime al auditor de obtener evidencia suficiente y adecuada sobre los saldos del periodo anterior que no han sido auditados.